Ahí va, 100 puntos al fin. Esa es la actitud, Mateo. Bien. Me imagino que lo aprovechaste para leer, ¿no? ¿Estudiaron mucho? ¿Estudiaron mucho? ¿Tienen los ojos cansados de tanto estudiar? Sí, ahí va, bien. Bueno, se estuvieron poniendo. Bien, bien. Sí, estuvo de Metallica. Fue lo mejor. Estuvo muy bueno. Yo lo enganché un poquito, pero estuvo muy bueno. Tuvo el recital de Metallica el fin de. Me declararon no vidente el viernes hasta el lunes. Qué macana, Juan. Qué macana. Te mato si preguntamos algo del API 4. Si todavía ni vimos API 4. Todavía ni vimos módulo 4. Bajen un cambio y vamos a ver primero todo el módulo 4. API 3, ¿cuándo se entrega? ¿Se pasaron por el foro a ver? ¿Se pasaron al foro a ver? Autoevaluación no respondo, Luciano. Eso es autoevaluación, evaluación de ustedes. No puedo responder, no puedo dar respuestas. Puede ser, mandame un mail o mandame un WhatsApp y lo vemos por ahí. Pero no puedo dar respuesta. Estaba preparando mate, yo ya los preparé. Ya lo tengo acá. Me voy a hacer medio el sota hoy con la clase de la profe y voy a apagar la cámara y el micrófono y voy a merendar. No, mentira, Pau, no te voy a dejar sola. Bueno, en minutos empezamos, ¿eh? Sí, vamos. ¿Alguno leyó el módulo 4? Sí, algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Esperá que engancho una preguntita que me hizo José por ahí, Dale. Pau. José, te respondí el mail, ¿eh? Fíjate que te respondí. Ah, no, perdóname, José, lo elevé. Discúlpame, todavía no tengo la respuesta. Cuando lo tenga te respondo. Pero no te hagas problema, eso se soluciona. ¿Qué haces, Chino? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Me copó programación orientada a objetos. Es un golazo. Un golazo programación orientada a objetos. Les va a servir muchísimo. La verdad que es lo mejor. Yo creo realmente que es lo mejor que pudieron haber inventado, la programación orientada a objetos. Resume bueno, un en 2 montonazo. minutos empezamos y 1 minuto y 35 contando. Sí, profe. Sí, profe. Y 35 cerramos la puerta del aula, muchachos, ¿eh? Y arrancamos. No, el que quiera seguir entrando no hay problema, pero nosotros arrancamos. Son muchos los temas del módulo 4. Uy, así sí. que vamos a tratar de ver cómo logramos avanzar hoy. Acuérdense lo que siempre digo, voy a hacer esta aclaración porque ya hasta el 35 tenemos tiempo de hinchar, pero después de 35 arrancamos la clase, no quiero ver preguntas módulo API 4, API 2, API 1, el dólar, el Bitcoin, el recital de Metallica. Prestemos atención a la clase porque esto, lo que vamos a ver ahora es algo que vieron con la clase que dio Abel y que no lo entendió nadie. Entonces, y encima de todo se dio el cambio de módulo. Así que presten atención, muchachos, ¿eh? Prestemos atención. Igual está todo el material explicado. Yo lo que hice fue tratar de resumir lo más que puedo a conceptos bien básicos para que se entiendan las diferencias entre los diferentes conceptos, ¿sí? Bueno, voy a arrancar a grabar. 35, arrancamos. Arrancamos a grabar. Recuerden, chat para lo que va a ser la clase. ¿Están viendo mi PPT? ¿Están viendo la PPT? Sí. Bien. Bueno,
Vamos a empezar con cuáles son las características del lenguaje. ¿Me escuchás bien, Bruno, no? Sí, yo te escucho bien. Bueno, el lenguaje de programación es como cualquier otro lenguaje. Tenemos semántica y sintáctica. Cuando uno habla, tiene que hablar de una determinada manera. Si alguno se acuerda del secundario, teníamos análisis semántico y sintáctico. Lo mismo. O sea, tengo que escribir, ¿sí?, el lenguaje de programación de acuerdo a una norma, una forma que me lo dice cada lenguaje. Cada lenguaje me dice cuál es la semántica, cuál es la sintaxis que tengo que usar para cada uno de los comandos o instrucciones que le voy a dar. Por ejemplo, en un lenguaje, el if o la pregunta se escribe de una manera y la sintaxis de una forma, en otra es otra. Entonces, cada lenguaje tiene su característica, ¿sí? Ese sería cómo es el lenguaje de programación. Cuando yo escribo un programa, normalmente se le llama el código fuente, que es el código que escribe el programador. Ese código que escribe el programador, que puede estar en cualquier lenguaje, no importa cuál, después, dependiendo del lenguaje, puede tener que, de alguna manera, para explicar de una manera sencilla, procesarse para que lo entienda la máquina, la computadora. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, ahora después me parece que está algo, al principio, hace 40 años, ¿sí?, el programador hablaba en código binario, en ceros y unos, porque no había ninguna forma de que la computadora entendiera otra forma de comunicación. A medida que fueron pasando los años, que capaz que estoy diciendo lo mismo que va a venir después, no importa, a medida que fueron pasando los años, los lenguajes fueron avanzando y lo que provocó, si acá ven el código de máquina, acá abajo, esperen que voy a ponerle puntero. ¿Qué pasó? Que al principio era lenguaje bien de máquina, código binario, después pasó a uno de bajo nivel y después subió de nivel el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que pasaron los años, el lenguaje de programación, o sea, lo que escribe el programador, es cada vez más cercano a nuestra forma de hablar, más allá de que tiene sintaxis y qué sé yo. Si uno habla un poquito inglés, if es una pregunta, sí, y algunas cosas tienen una traducción que es mucho más fácil que poner ceros y unos. Entonces, cada día se parece más a un lenguaje más normal. No significa que sean iguales a nosotros hablando, pero sí cada día se parece más. ¿Y en esto qué pasó? Muchas veces lo que hay es en el medio, entre este lenguaje que es el que escribe el programador, ¿sí?, y la máquina, el lenguaje de máquina, lo que se hace es se compila, o sea, se transforma ese código fuente que es el que escribe el programador en un ejecutable que entiende la máquina o algo de más bajo nivel. Sigo. Una de las características que recién dije es, si una opción era compilado y otra es interpretado, ¿sí? ¿Cuándo pasa uno u otro? Dependiendo del lenguaje de programación, a veces tengo el código fuente, el compilador lo transforma en un lenguaje ejecutable. Si ustedes tienen una PC, una notebook, una máquina, una computadora de cualquier tipo, muchos de los programas que usamos nosotros son ejecutables, ¿sí? El Word, el Excel, o sea, todos son ejecutables. Alguien los programó, los transformó en un ejecutable y están disponibles para que los instalemos en las máquinas, ¿sí? La otra opción es que en vez de que lo compile y lo convierta en un ejecutable, ¿sí?, se haga una interpretación en el momento de ejecución. O sea, cuando se está ejecutando el programa, hay un intérprete que ese código fuente lo transforma en lo que entiende la máquina, ¿sí? Acá podemos ver un cuadro en que resumí las características, ¿sí? La velocidad de una
ejecutable de un programa ejecutable es más alta. El interpretado, como es el momento de ejecución, es un poquito más lento. Estoy hablando de mínimo, ¿no? Pero es un poquito más lento. El interpretado es más flexible, por lo cambio en diferentes plataformas. Y el interpretado muchas veces se puede ejecutar en diferentes plataformas. En cambio, en muchos casos, cuando yo compilo un código fuente, lo compilo para ejecutarse en un tipo de máquina determinado. Lo compilo, invento para usar en Linux, para usar en Windows, para usar en algún sistema operativo, en algún tipo de plataforma. Les voy diciendo las cosas con diferentes palabras para que entiendan que cada máquina tiene un sistema operativo que sería una base de cómo funciona, y de acuerdo a eso yo lo compilo para que ejecute sobre esa base, ¿sí? Acá hay ejemplos de qué lenguajes se compilan y qué lenguajes en general son interpretados. Sí, yo puedo compilar cualquiera, un C, Java, lo compilo para ejecutar en una máquina Linux, en donde sea. Sigo. No sé si se ve bien este gráfico, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿sí? Yo tengo un lenguaje descompilado, convierte el fuente, que es lo que yo escribí como programador, lo convierte en un binario con ceros y unos, también llamado ejecutable, y directamente se ejecuta en la máquina. El interpretado, ¿sí? Se va traduciendo, esa traducción, ¿sí?, entre lo que escribí y lo que entiende la máquina, se hace en el momento. Y el intermedio, se compila el puente en algo intermedio y después, ¿sí?, se ejecuta en una máquina virtual. Pero saquemos el intermedio, que sería un poquito más complicado. Lo más fácil es saber la diferencia entre compilado y interpretado. Si uno hace un paralelismo con respecto a una lengua, por ejemplo, si yo quiero ir a escuchar una conferencia y hay el que habla en inglés, yo tengo un intérprete que me lo traduce al castellano en el momento. Eso sería un ejemplo de lenguaje interpretado, ¿sí? Lo mismo pasaría con un programa que yo hice y que en el momento se va haciendo la interpretación de lo que yo quiero que haga. ¿Eso está claro? Iba a preguntar lo mismo justamente, Pau, porque vi algunas consultas respecto a no comprendía el interpretado y algunos fuimos completando, digamos, tratando de responder esa duda, pero bueno. Si yo les hablo en japonés, que no lo sé, no sé japonés, si yo les hablara en japonés, necesitaríamos un traductor o un intérprete simultáneo de japonés, ¿sí? Este traductor o intérprete simultáneo tendría que decirles lo que yo digo en japonés en español para que entiendan. Así funciona el lenguaje interpretado. En el momento en que se está ejecutando el código, en ese momento se traduce o se interpreta. Lo mismo que haríamos si yo hablara japonés y ustedes tuviesen a alguien que se los traduce en el momento y se los interpreta en la lengua que ustedes quieran. Pasa lo mismo. En cambio, el compilado no se traduce en el momento, ya está traducido. ¿Sí? Pau, O sea, sí. No te acerques tanto al micrófono que se termina saturando y no se escucha. Perfecto. Avisa. ¿Sí? Ahí quedó más claro la diferencia entre compilado e interpretado. Bien, ahora sí estamos bien. Ahora estamos bien. Bien. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a ver qué es el tipado, ¿sí? Y diferentes tipos de tipado. Así como tenemos
Vamos a decir lenguaje estático y lenguaje dinámico. En el estático, yo tengo que definir de antemano el dato, el tipo de dato antes de usarlo. ¿Se acuerdan que hace una par de clases definimos una variable que decíamos que era entero porque iba a poner la nota de un examen? Bueno, en un lenguaje estático yo tengo que definir de antemano, ¿sí?, el tipo de dato que voy a usar antes de usarlo. Y una vez que definí que la nota es un entero, después no puedo cambiarlo a que después va a ser un texto o va a ser otra cosa, sino que una vez que lo defino, está definido así. Eso es un lenguaje estático, ¿sí? No permite cambiar el tipo de variable y solo le podemos asignar valores. Una vez que definí que va a ser de dato numérico o carácter, va a tener que seguir siendo numérico o carácter. Si no, tendrá que crear otra variable, ¿sí? En el caso de los lenguajes dinámicos, ¿sí?, no hace falta definir de antemano el tipo de dato que voy a usar. Puedo directamente asignarlo el valor y automáticamente entiende que va a ser un carácter. Si yo digo nota es igual a 0, sabe que va a ser entero. Lo asume de acuerdo a la primera asignación que tenga la variable. Y después podría cambiarle el tipo de variable durante la ejecución. O sea, mientras estoy programando, digo, ahora a esta variable le quiero cambiar el tipo, se lo puedo cambiar. Puede ser que nota sea al principio un número y después sea aprobado. Si uno quisiera, ¿no? Vamos a tipos de tipado. El débil y el fuerte, ¿sí? En el débil, los chequeos se hacen en el momento de ejecución. En el fuerte, los chequeos se hacen durante la compilación. ¿Se acuerdan que recién mirábamos que había lenguajes que se compilaban y lenguajes que se interpretaban? Bueno, acá, el que se interpreta, mira y chequea durante la ejecución, y el que es tipado fuerte, primero lo chequea en la compilación, porque en la compilación identifica los errores que haya, ¿sí?, de cualquier tipo, de sintaxis, de tipado, de lo que sea. ¿Entendimos estático, dinámico, débil y fuerte? ¿Podemos repetir de nuevo débil y fuerte? Quizás ahí es como que como siempre les digo, se les trabó el pati. Bueno, un lenguaje con tipado débil es un lenguaje que en el momento de ejecución chequea los tipos, que sería el caso de algo interpretado, ¿no? Porque en el momento de ejecución hago los chequeos, ¿sí? En cambio, un lenguaje tipado fuerte se chequea en el momento de compilación. Si vuelvo para atrás, ¿sí?, este sería de tipado fuerte y este sería de tipado débil. Porque uno lo compilo primero y ahí me identifica todos los errores que haya, y otro lo hace en el momento de ejecución. ¿Ahí quedó más claro? A ver, yo les voy a poner otro ejemplo que Pau, Dale. que es el que ellos miran todo el tiempo. Dale. Psaint. Todos ubicamos a Psaint, ¿no? ¿Todos sabemos lo que es el Psaint? Sí, me imagino que a esta altura sí. Bien. Si ustedes, por ejemplo, mientras están dentro del Psaint, escriben la palabra, quieren definir una variable, utilizan la palabra reservada definir, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Si ustedes, por ejemplo, agarran y en vez de poner definir, ponen definí sin la R al final, automáticamente el programa les hace una alerta abajo diciéndole que la sintaxis está mal.
¿Se entiende? Eso es justamente porque PSeInt, su forma de tipado es débil. No es fuertemente tipado. No es fuerte. Para que sea fuerte, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es Tengo lo que que tiene que compilar. pasar? Lo tengo que compilar. Exacto. Nosotros pondríamos, por ejemplo, en vez de definir, ojo, PSeInt no es un compilador, pero lo voy a utilizar como ejemplo. ¿Está claro? Roca, C++, sí. Y, por ejemplo, CodeBlock, en este caso, es un compilador. Pero voy a utilizar el ejemplo como que PSeInt es un compilador. Aviso, no lo es. ¿Está bien? Supongamos que fuera un compilador y el lenguaje pseudocódigo, que tampoco es un lenguaje de programación, fuera fuertemente tipado, si nosotros pondríamos, en vez de definir, pusiéramos definí, en el momento no nos va a salir el error. Recién cuando le demos play para que compile, para que encastre todo lo que hicimos, todo el código, lo encastre en un programita y nos salga el programa, la ventanita de que digamos que nos pide datos y nos muestra cosas, recién ahí, cuando compila, es donde me va a informar que yo tengo un error de sintaxis. Sintaxis. ¿Se comprendió? Claro, Gonza, como por ejemplo el tema del autocorrector. Si el código, si el lenguaje es débilmente tipado, el corrector va a salir en el momento mientras estamos escribiendo. Ahora, si el lenguaje fuera fuertemente tipado, recién cuando compilemos, cuando empecemos el proceso de encastrar todo el programa, todo lo que escribimos para que salga un programa lindo, bonito y hermoso, en ese proceso nos va a decir, para macho, tenés un error de sintaxis y no te va a ejecutar, digamos, el programa que vos armaste. ¿Se comprendió así? No, Visual Studio es un intérprete, perdón, un editor de text, editor de código. Editor de código es otra cosa. No es un IDE, Estefano. No es un IDE. Es un editor de código que está enriquecido. No lo malinterpreten. Pau, te dejo seguir. Bueno, chicos, seguimos. Bueno, paradigma. ¿Es un modelo o un patrón? ¿Mm? Un paradigma es algo, paradigmas hubo millones en la vida de la humanidad. ¿Mm? Un paradigma, les doy un ejemplo porque es un ejemplo cualquiera, un paradigma es que la Tierra no era redonda, era plana. Eso era un paradigma, hasta que alguien demostró lo contrario. Entonces, un paradigma se supone que es una cosa que tiene una demostración científica, ¿sí? Acá es una disciplina. ¿Y qué define los paradigmas acá en programación? Se definió un paradigma imperativo, uno declarativo y uno orientado a objetos. ¿Cuál es la característica de cada uno? El imperativo. Pongo un conjunto de instrucciones, ¿sí?, para decir cómo se hace la tarea. En general es programación estructurada, procedimiento, modular. Un ejemplo, C++. Voy diciendo todo el conjunto de instrucciones de lo que hay que hacer. Primero esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Sí, pones esto, hace esto. ¿Sí? Un paradigma imperativo. Un paradigma declarativo, no definimos los pasos a hacer. No digo primero hace esto, después esto, verifica esto, no. Sino que digo, ¿sí?, ¿a qué estado final quiero llegar? ¿Sí? Por ejemplo, son todo lo que es SQL, MySQL. No le digo cada uno de los pasos, como hago en un lenguaje tradicional en que le digo, mira, ingresame el código, ingresame tu edad, ingresame la nota, te digo cuál es pon esto en pantalla.
Eso sería imperativo. En cambio, declarativo, ¿sí? No defino cada uno de los pasos, sino cómo quiero que sea el estado final y que lo defina la computadora. Ejemplo, SQL, llamamos SQL, ¿alguien no sabe qué es SQL? No sabe, algunos dicen que saben, otros dicen que no saben. Bueno, es el lenguaje que se usa para la base de datos. ¿Sí? Metamos pata porque... Sí. Es el lenguaje que usamos para la base de datos. Que no es como, es un lenguaje especial, que se usa solo para base de datos y se llama, no me acuerdo qué significa SQL, Query Language, la S no me acuerdo qué es. Sentences Query Sentences Language. Query Language, ¿sí? Es el lenguaje, ¿sí?, de consultas para la base de datos, si lo pongo en castellano, ¿no? Bueno. Y después tenemos otro paradigma que es para la programación orientada a objetos. No, perdóname, te corrijo, discúlpame. Structured Query Language. Corrijo, perdón, mala mía, perdón. Sí. No hay problema. Bueno, sigamos porque no vamos a terminar más, chicos, ¿eh? Sí. Y nos falta un montón. Digo, para sacarle jugo a la clase. Bueno, cuando hablamos de multiplataformas, ¿sí? ¿Qué hablamos? Que hay muchas plataformas en sistemas, ¿no? Ejemplos que les puedo decir de lo que ustedes conocen, ¿sí? No es lo mismo un programa que desarrollo para, vamos a los teléfonos, para Android que para los que tienen Apple, ¿sí? El Android tiene sistema operativo iOS y el resto tiene Android. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿no? Acá tengo otra plataforma que se usan en sistemas, que son Linux, como una plataforma, Windows, que ya la conocen, y Mac, que sería la plataforma para PCs de Apple. Entonces, en muchos casos yo compilo para que esa ejecución se pueda dar en Linux o en Windows o en Mac, porque un Word de Mac no anda en Windows, ¿sí? Entonces, sí o sí, en muchas veces yo tengo que agarrar y compilar para poder ejecutar en diferentes plataformas. Eso es lo que hablamos antes, ¿sí? En el caso, acá tenemos un intermedio que es una precompilación, ¿sí?, para ejecutar en diferentes máquinas virtuales. Una máquina virtual, ¿cómo explico que es una máquina virtual? Ayúdame, Bruno. Una máquina virtual es una máquina que físicamente no es como una PC, sino que yo defino una máquina, es un emulador. Si simulo una PC o simulo un servidor, ¿sí? Es algo parecido a una simulación. Simulo y en esa simulación creo esa máquina con diferentes cosas, pero simulo eso. Y le pongo a cada máquina virtual el sistema operativo o la plataforma que me interesa, porque yo lo que voy a hacer es trabajar para Windows, para Mac, para Linux. Entonces me creo se llama plataformas para poder desarrollar. Si Sandbox es una, hay muchas plataformas que hacen Virtual Machine, que son EVM, y se usan para eso, para generar diferentes plataformas para poder trabajar. Bueno, sigo, porque no llegamos ni a ver nada, sino. Vamos a ver, programación orientada a objetos. No quiero hacer una pausa con preguntas porque son las 7 ya, chicos. Vamos a ver si logramos avanzar un poco más y dejar unos 5 o 10 minutos al final. Programación orientada a objetos. Bueno, acá está hablando del origen, cuándo empezó, 1950, pero ¿cuándo se hizo popular? En los 90 se hizo popular. Pero tiene bastante tranco, digamos, ¿no? No es nuevo.
Recién hablamos de los virtual machines, ¿sí? Acá te dejo, Bruno, a que vos expliques esto más a los chicos, que es más tu fuerte. ¿Cómo le explicas a los chicos esta parte que es más tecno? Bueno, ahora me ¿querés que lo haga ahora o querés que lo deje Como para mañana? quieras, como Bueno, quieras. Si no, lo salteo y sigo con lo que viene. sí, porque me gustaría, digamos, acarrearlo Dale, con ya un poco el vistazo del lenguaje de programación Java. Si te perfecto. parece, si Sigo. no, Me bueno, parece obviamente. perfecto. Por eso, listo. Quedamos así. Después eso lo vemos. Bueno, vamos a programación orientada a objetos. ¿Sí? Bueno, ¿en qué se basa? Se basa en clases, objetos, atributos y métodos. Esas son las nuevas palabras que van a aprender en esta programación orientada a objetos. ¿Qué es cada una? Vamos con clase. Clase, ¿sí? ¿Qué es una clase? Bueno, es... Esperen que me fui. Momento. Es una plantilla, es una generalización de algo que voy a usar. Por ejemplo, en este caso es un avión. Yo voy a trabajar con muchos aviones diferentes, entonces yo defino como un molde, una plantilla con la que voy a trabajar. ¿Y qué defino? Para cada molde o plantilla le defino cuáles van a ser los atributos que va a tener. ¿Qué me interesa de cada uno? No me responde el mouse, chicos, perdonen, ¿eh? Se me pianta. Bueno, cada uno de estos atributos que quiero definir para el avión. ¿Qué quiero saber del avión? El modelo, el color, el largo, invento, podría ser la cantidad de pasajeros, la capacidad de, si fuera para capacidad para carga, diferentes cosas que yo quiero tener sobre esta clase que es avión, que es tu modelo, tu molde. Ese molde me va a servir para usar para todos los aviones que yo vaya a usar. El avión es el nombre de la clase y estos son los atributos que voy a guardar de cada uno de los aviones que tenga. Cuando hablo de métodos, hablo de, ¿sí? ¿Qué le voy a dejar hacer? Acelerar o frenar. ¿Qué acciones van a poder hacer? ¿Sí? Eso es lo que llamamos métodos. Entonces, ¿qué voy a dejar que hagan? ¿Qué operaciones va a hacer este gran avión? ¿Acelerar y frenar? Si no dejo hacer nada más que esto, estos son los dos métodos con los que voy a trabajar. Entonces, con este molde o clase, voy a usarlo para cada uno de los modelos de avión que use durante todo el programa. Sigo. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo, esto está todo nublado. Bueno, agrandé la imagen y se ven así como rara. Por ejemplo, yo tengo un avión, no importa cuál, Boeing 747, ¿sí? Que le manda un mensaje o pedido, ¿sí? A un destinatario que puede ser otro avión y le pide que ejecute un método, acelerar. Entonces, los mensajes son los que se pasan, ¿sí? Entre diferentes objetos. O sea que es muy importante el mensaje. Los mensajes están compuestos como el origen, el mensaje o el método que se va a llamar y los parámetros solicitados por el método. Esto como cualquier cosa que yo quiera hacer. En programación, yo por ejemplo puedo decir acelerar y quiero que le mande como parámetro, no sé, la velocidad, por decir algo, o cuántos pasos, ¿sí? Entonces, si yo quiero que le mande como parámetro la velocidad, ¿sí? Tiene que recibirlo sí. Acuérdense que cuando yo defino que algo va a recibir como parámetro uno o dos parámetros,
siempre tengo que enviárselos, porque si no, no sabe qué hacer. ¿Mm? Bueno, acá, resumiendo, ¿qué cosas tienen que pensar? Que tienen objetos, además, ya vimos que era una clase, vimos que era un atributo, vimos que era un método y vimos que era un mensaje. ¿Qué es un objeto? En difícil, una instancia de una clase. Por ejemplo, Boeing 747. Yo tenía ese molde y con ese molde, cada una de las cositas que voy creando son los objetos. Acá vamos a ver una característica. ¿Paro? ¿Alguna duda en estos 1, 2, 3, 4, 5 conceptos? Una clase es un molde, una plantilla, ¿sí? Cada clase tiene sus atributos, que es lo que voy a guardar sobre el objeto específicamente, ¿sí? Después tengo sus métodos, qué acciones se van a poder hacer con ese objeto, acelerar, frenar, ¿sí? El método, el mensaje es lo que se envía entre objeto y objeto. Y el objeto sería el 747. O sea, con ese molde o esa plantilla que es la clase, cada uno de los aviones que voy a generar se van a llamar instancias u objetos. ¿Está claro? Sigo. Sí, estamos bien. Bueno. ¿Qué pasa? Tienen características, ¿no? Una de las características es la herencia. En muchos casos yo necesito que los hijos, ¿sí? O una clase herede los atributos, ¿sí? De la clase madre, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese todos vehículos y en vez de ser avión, mi clase fuera vehículo, ¿sí? Yo quiero que todos los vehículos, ¿sí? de mi clase tengan velocidad máxima, número de ruedas, marca y modelo. Pero la subclase moto, además quiero que tenga cilindrada. Y la subclase coche, quiero que además tenga tracción, si es delantera, trasera, lo que fuera. Entonces, ¿qué quiero? Que estas subclases hereden las características de esto, porque así no repito los atributos. Entonces, en el coche voy a tener los atributos propios del coche y los que heredan del vehículo, porque los hereda de su padre, digamos, de la relación jerárquica. Entonces, el coche voy a tener, ¿sí? Velocidad máxima, la marca, cantidad de ruedas, el modelo y la tracción. Y en el caso de la moto voy a tener también todos los que tiene el vehículo más la cilindrada. ¿Está claro? Sigo. Buah. Y después tenemos acá unas lindas cápsulas, ¿sí? A ver si tomamos alguna pastillita para ver si nos queda en la memoria todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos estudiando. Y esto de encapsular o no encapsular, ¿sí? Lo que estamos hablando de esto es que en muchos casos yo tengo cosas que son públicas y cosas que son privadas. ¿Sí? Entonces, este encapsulamiento es para que quede privado. Y cuando yo quiero que sea público y que los demás objetos lo vean, lo pongo como público. Entonces, yo puedo definir cualquier cosa dentro de un programa que sea público o privado. Y de acuerdo a eso lo voy a poder usar o no en otro lugar. ¿Sí? Esto es en general, ¿eh? Estamos hablando de cualquier variable, incluso si es pública o privada. Si es privada de la función o si es pública de todo el programa. Lo mismo,
el concepto de público y privado se usa en un montón de tipos de programas, no solamente en los programas orientados a objetos. Bueno, la abstracción es algo que es lo que nos está costando, ¿no? La abstracción es la capacidad, esto es así, que tenemos de pensar en algo y abstraernos de los detalles, ¿sí? Me interesa más saber qué hace que cómo lo hace. Eso es la abstracción, porque a veces yo cuando llamo a un objeto me interesa saber para qué sirve ese objeto, más de cada detalle de qué cosas hace el objeto, qué cosas no. Lo mismo pasa con las funciones. Si yo, por ejemplo, llamo a una función, a mí no me interesa cómo está hecha. A mí me interesa que esa función es para calcular invento, ¿no? La antigüedad. No me interesa cómo la hacen. Yo sé que le tengo que pasar un valor y me devuelve la antigüedad que tiene en la empresa, por ejemplo. Entonces, no me interesa cómo se hace. Eso es la abstracción. Me interesa solamente para qué es y no me interesa cómo lo hace. Bueno. Polimorfismo. Para abstracción, bueno. Abstracción es ese el concepto, no es mucho más, chicos. Es darnos cuenta de que en algunos casos no necesito saber el detalle de las cosas. Necesito saber qué es lo que hace y cómo lo uso, no cómo lo hace dentro. Profe. Sí. A ver, les tiro una a abstraer. Dale, tira, dale. ¿Ustedes recuerdan cuando al principio de todo, cuando estábamos viendo los pasos para solucionar un problema, hablábamos de la abstracción? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Recuerdan que en ese momento yo a ustedes les dije que abstraer significa sacar lo más importante, el resto no me interesaba? Sacábamos lo más importante del problema, el resto no me interesaba. ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, en este punto de la programación, digamos, en este punto ya de programación, piensen en cómo sería viéndolo para el usuario. El usuario necesita saber que nuestro programa accede a la clase, trae un método, lo pone el método, le manda parámetros al método. El usuario no necesita saber eso. El usuario necesita saber qué avión es, modelo y que es un avión Boeing 747 que carga 300 personas y nada más. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué es justamente abstracción? Es sacar lo más importante para el usuario. Ya estamos hablando en términos de programación. Así como yo les dije, para resolver el problema, lo más importante para resolver el problema, acá es lo más importante para mostrar al usuario. El usuario no tiene por qué saber toda la voltereta que hay por detrás de código para hacer que el tipo vea los datos del tipo de avión que tiene enfrente y cuántos pasajeros carga. ¿Está bien? Abstraemos esas cositas que el usuario necesita. El resto, no. Te dejo de nuevo, Pau. Sí, gracias. Sí, eso en todos los órdenes, ¿no? Cuando lo que le interesa al usuario es que le soluciones el problema, no necesariamente el cómo. En algunos casos se mete en el cómo porque le interesa, pero en general le interesa que le soluciones el problema. Polimorfismo. Alguien dijo muchas formas. Bueno, es comportamientos diferentes, ¿sí? Este ejemplo de polimorfismo es para calcular un área. Sí, yo calculo un área. La función sería calcular área. Es correcto. Ahora, ¿da igual calcular el área para un círculo, para un rectángulo, para un cuadrado? No, entonces, yo puedo definir, ¿sí? Calcular área y que con un parámetro o algo se comporte diferente en cada uno de
los casos, ¿sí? Que en el círculo hago una cosa, que en el rectángulo hago otra cosa, que en el cuadrado hago otra cosa. Entonces se comporta diferente de acuerdo a el objeto. ¿Está claro? Me está dando un hambre, chicos. Vos estabas tomando mate con coso, yo no comí nada, mirá. Yo apago la cámara nada más que para picotear un chipá. Pero, Franco, vos dijiste algo que es muy acertado. Hicimos algo parecido acá en PSEIN. ¿Sí? ¿Recuerdan que lo hicimos? ¿Recuerdan cuando hicimos el ejemplo de que había que calcular el perímetro de un cuadrado, el perímetro de un triángulo, el perímetro para un círculo? ¿Recuerdan eso que lo hicimos? Bueno, eso es justamente polimorfismo. ¿Se entiende? Podemos aplicar, digamos, la función, ¿sí? La función la podemos aplicar, pero necesitamos incluirles más cosas a las funciones. Por ejemplo, no es, vamos a calcular el perímetro de un cuadrado. ¿Cómo hicimos para calcular el perímetro de un cuadrado? Hicimos lado por 4, ¿no? Ahora, ¿es lo mismo para hacerlo para el rectángulo? No, eventualmente al rectángulo le tenemos que agregarle otra función. Base por altura por 2. Tuvimos que agregarle otra función, ¿recuerdan? Eso es polimorfismo. Claro, Gise, sería que haría cosas diferentes según la fórmula que... Sí, tal cual. Eso, nosotros hicimos un ejercicio aplicando polimorfismo. Obviamente no les dije, muchachos, esto es poliformismo. Teníamos que llegar a este punto. ¿Está bien? Pero, perfecto. Ya les paso el formulario, lo que me están pidiendo el formulario de Paula. Paula, te quieren votar ya urgente, por lo visto. Bueno, igual te dejo que sigas tranquila, yo busco eso. Vos buscalo, digo, haciendo como un resumen, ¿no? ¿Qué vimos? Voy para atrás un poquito. Bruno, ¿estás de acuerdo con que no empecemos con estructuras de control de Java? ¿Lo seguís vos? Y yo hago un repaso general. Sí, porque no vamos a llegar a hacer ya, como ver, quiera, digamos, eso, Java. Si no los apuro un poco y vemos uno, y si no, hago un repaso general, es decir, qué era cada cosa, hago como un... Yo considero que hasta acá les explotamos un poco la cabeza. Bueno. Si ya les empezamos a mostrar Java, que no significa que les voy a enseñar a programar Java. Siempre le digo lo mismo, es noción de lenguaje de programación. ¿Está bien? Nada, pues después me dicen, profe, ahí vamos a aprender Java. No. Así repasemos. Que lo vemos mañana eso. Yo sigo buscando el formulario. Dale, repasemos. ¿Qué vimos respecto a qué es cada cosa? Una clase, es una plantilla. Alguien dijo un molde. A ver quién más se le ocurre algo más, ¿sí? Pero eso es una clase. Entonces, con esa clase voy a poder definir todos los aviones que voy a usar. Ahí definí la clase avión, ¿sí? Que es mi molde, mi plantilla, ¿sí? Después le defino qué atributos quiero guardar de esa clase, el modelo, el color, el largo, la capacidad. Y después le defino qué métodos, operaciones o acciones se van a poder hacer con esa clase. Una vez que defino todo esto, ¿sí? Esta es la clase y después cada uno de los modelos de avión definidos van a ser los objetos o instancias también se llaman, ¿sí? Boeing 747, no sé ningún modelo de ningún avión, chicos, es lo único que me acuerdo. Nada. Antonov. Antonov, ¿sí? JJ5, no importa, JJ10, ¿sí? El Concorde. El Concorde. Entonces, cada uno de estos es un objeto cuando yo ya definí uno de ellos. En el caso, acuérdense, ¿sí?
Es un mensaje, está compuesto por el origen, ¿sí? El nombre del método al cual se va a llamar, ¿sí? Y el destino y los parámetros que va a usar el método. Por supuesto que los parámetros lo definen el método. Cada método tendrá o no los parámetros, ¿no? Dependiendo de cómo lo programe. Pero ahí le digo acelera 10, ¿sí? Por ejemplo, acelera 30. ¿Ok? Eso es el resumen de objeto, clases, atributos, métodos. Bueno, me voy para atrás. Vuelvo. Bueno, compilador, vamos para acá. Acuérdense, ¿sí? Algunos lenguajes se compilan y se guardan como ejecutables. Ejemplos, ¿sí? Todos los programas que ustedes tienen en la PC, todos son ejecutables. El Excel es un ejecutable, Word es un ejecutable. Entonces, alguien lo desarrolló, se compila para ejecutar en alguna plataforma en particular. Por ejemplo, en Windows, en no sé, iOS, en Linux, en lo que sea, ¿sí? Entonces, se compilan para ejecutar en alguna plataforma. Otra cosa es el intérprete. Recuerden que es un lenguaje interpretado. Es el que se interpreta en el momento de ejecución. El ejemplo común y corriente es, voy a escuchar una charla en otro idioma y tengo un intérprete que me va a explicar, a traducir en el momento, ¿sí? Se llama intérprete o traductor, se va a traducir del japonés que voy a hablar yo al castellano que hablan los demás, ¿sí? O al revés. Eso es el intérprete. Acuérdense, el compilado se convierte en binario. El interpretado lo va traduciendo en el momento. ¿Sí? Sigamos con el repaso, porque digo, faltan unos minutos, así que de paso hacemos como una especie de paneo. Lenguaje estático, ¿sí? Tengo que definir antes de usar el tipo de dato que voy a usar, ¿sí? Y no me deja cambiarlo. Lenguaje dinámico, no me hace falta definir explícitamente, o sea, no hace falta poner integer tanto, sino que puedo decirle, por ejemplo, con la nota de los exámenes, directamente examen igual 0. Automáticamente el lenguaje dinámico, si pongo eso, se da cuenta que como le puse como valor inicial 0, es un entero. No hace falta que le defina de antemano. Tipado débil, tipado fuerte. El tipado débil realiza los chequeos en el momento de ejecución. El tipado fuerte es el que compila. El que compila y me dice qué está mal, cuál sintaxis es incorrecta, qué variable me olvidé de definir en el momento de la compilación. Imperativo, acuérdense, defino todas las instrucciones de lo que se va a hacer. Declarativo, acuérdense que le digo lo que quiero al final. Un ejemplo es, tengo que ver, query language, el lenguaje que se utiliza para la base de datos, que tiene un lenguaje especial. Es un lenguaje que está internacionalmente conocido, y casi todas las bases de datos, con algunas diferencias, tienen el mismo formato. Esto no, bueno, acuérdense que podemos compilarlo para diferentes plataformas, como les dije recién. Un ejemplo muy sonso es, yo tengo un sistema operativo viejo, tengo no sé, una computadora, invento, con Windows Vista, que no sé si sigue existiendo, voy a tener que usar
todos los programas para Windows Vista, no me van a andar los de los Windows actuales. Entonces, el compilado funciona en la plataforma para la cual está hecho. Entonces, yo lo compilo para que corra en Windows Vista. Entonces, no va a correr en otro, o va a traerte problemas. Entonces, en realidad, se compila para una plataforma en particular. Bueno, hice un resumen así, más o menos, como para hacer un paneo de lo que vimos hoy. ¿Cómo están? ¿Está claro? Yo entendí todo. Lean todo, porque, digo, una vez que escucharon la explicación, hay que volverlo a leer, porque a veces está explicado más complicado. Yo, Pau, entendí. No sé el resto de mis compañeros acá, pero yo entendí. Qué bueno. Ya está, puedo ir a rendir el examen. A ver, si recuerdan algo. Perdón. Se me ríe, me dicen, con 15 años de programación cualquiera. Bueno, no, pero es importante, a ver, esto puntualmente. Recuerdan que cuando vimos el módulo está bien. Lo vimos con Abel, las complicaciones del audio de Abel y demás. Pero cuando vimos esto con Abel, cuando hicimos esa clase con Abel, era todo esto lo que vimos. ¿Está bien? Después, obviamente, justo en ese momento se hizo el cambio de módulo de un lado al otro y bueno, todos se han acordado de mí, aunque yo no tuve nada que ver, pero con las más lindas intenciones. Pero bueno, esto era realmente lo que estábamos viendo. Paula, me encantó la vuelta de rosca de cómo, te felicité al principio y te voy a seguir felicitando porque me encantó la vuelta de rosca, cómo lo pudiste llevar adelante, en serio. Gracias. La idea es que empiecen a entender esta forma de pensar, chicos. Así que empiecen a tratar de dar vuelta a la cabeza, porque como les dije en la primera clase que estuvimos juntos, y si no fue con usted, fue con otro grupo, lo que importa es empezar a pensar, ¿sí?, con esta lógica. Y de a poco se les va a ir haciendo automático. Empezar a pensar, sí, no crean que van a empezar a programar como si hubiese sido de expertos. No somos expertos todavía. Estamos aprendiendo. Entonces, tenés otra cosa en la dejó de pantalla, compartir. No, a ver, como siempre le decimos con Paula, ¿no? Busquen ejemplos para todo, ejemplos en su vida personal, en su día a día. Es la mejor forma de conseguir ejemplos. No se maten buscando cosas, de calcular la raíz cuadrada de la hipotenusa de pi, no tiene nada que ver, o sea, pero no se busquen complicársela. Vayan a lo más sencillo. Vayan a lo más sencillo y de a poco vayan agregándole complicaciones. Por ejemplo, su programa, el ejemplo de si tengo hambre, come, si no, no comas. De a poco empiecen a agregarle más complicaciones. Agarren y digan, bueno, ahora le voy a hacer que el programa me pregunte a mí si tengo hambre o no tengo hambre. Si no tengo hambre, ¿puedo hacer que me diga otra cosa? Bueno, si tenés sed. ¿Se comprende? Vayan a los ejemplos de vida. Todos tienen vida, Natalia. Así que todos tienen vida, todos hacen cosas en su día a día. Lo pueden hacer y llevar tranquilamente a programación. ¿Está bien? Y todos tienen el ritmo diferente. No pretendo estar el ritmo de otro. Todos tienen el ritmo diferente, como nos pasó en todos los ámbitos de la vida. A mí me costaba una materia, a ustedes costa otra. Entonces, lo que sí, si les cuesta, pónganle más ganas, porque en realidad hay un montón de videos en YouTube. Chicos, hoy tienen un montón de cosas que antes no existían. Tienen cosas explicadas de millones de diferentes maneras. Entonces, tienen esa ventaja.
que no solamente el libro, alguien se los explica, siguen a YouTuber y aprenden. Entonces tienen un montón de ventajas respecto a, en mi época que no existía eso, o te quemaba las pestañas con el libro o te reunías con tus compañeros para entender si alguno entendía y te explicaba, pero no había otra manera. Hoy tenemos muchas cosas que nos ayudan a ver las cosas de formas diferentes con ejemplos prácticos. Así que hagan ese ejercicio, lean, y si ven algún video, busquen videos para ver si hay algo que no entienden, para ver de qué otra forma lo pueden entender. Entonces, de esa manera a veces llegamos a que alguien lo explica a nuestra manera. No se olviden que cada uno de nosotros viene de lugares diferentes. Entonces, tenemos diferentes grados de comprensión. Y no está mal y bien, es una realidad. A mí me costaba, no sé, historia, a otro le costaba matemática, a otro le costaba geografía, al otro era un queso en gimnasia. Nada. Si les cuesta, hagan un esfuerzo y busquen alternativas, como esta. Tal cual. Si les cuesta, o sea, quédense. Yo sé que todos quieren ya salir a programar y ser unos Master of Puppet en este sentido con todo y salir y hacer 50 aplicaciones de Android, inteligencia artificial y todo eso. Pero primero entiendan el concepto de programación orientada a objetos. Aprendan lo que es un encapsulamiento. Aprendan lo que es abstraer. Si no aprenden eso, muchachos, no van a poder salir a ningún lado. Todos me dicen, no tengo tiempo. Acuéstense más tarde, levántense más temprano, agarren los momentos en los que voy a almorzar, escribo en un papel y con un lápiz un código, invento. Hay momentos, gente. No me digan que no tienen tiempo. Hay momentos. Está bañándote, en vez de cantar una canción, tararía código. No sé. Pero el momento, si ustedes quieren, se lo van a encontrar. Pero se tienen que sentar, ¿eh? Acá no hay secretos más que el sentarse, ¿eh? Digo, sentarse, practicar. Y a veces a mí me servía reunirme con alguien porque me explicaba de una manera distinta como estaba en el libro y así 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que, era esto. Bueno, es así, hasta que le entendés la onda. También un novio programador puede ser, ¿sí? ¿Por qué no? José, te voy a cobrar por derecho de autor de la frase, ¿eh? Esa frase es mía. Bueno, gente. Nada, hasta acá llegamos. Mañana vamos a ver la segunda parte de que nos deja Paula, que es jodida. Más vale que mañana vengan fresquitos. Ustedes pueden. Sí, tal cual. A ver, eso es un mensaje. No se autolimiten. No, tal cual. Van a poder hacer todo lo que se propongan. Solo es cuestión de proponérselo y sentarse a estudiar, chicos. Así que bueno. Buena semana para todos. Gracias. Chao, nos vemos. Buen fin de año. Nos vemos, gente. Felices Pascuas. Hasta el año que viene. Muchas felicidades. Nos vemos mañana, gente. Lean. Más vale que lean. ¿Está bien? Chao, Seba. Chao, Cari. Nos vemos. Chao, Gise.